A ver, ¿qué pueden tener en común un imperio de comida rápida, una princesa que todo el mundo quería y uno de los presidentes más carismáticos de la historia? Pues a simple vista parece que nada, pero en el fondo todos son ejemplos perfectos de las leyes de liderazgo. Hoy vamos a meternos de lleno en los principios del famosísimo libro de John C. Maxwell, Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, para entender cómo estas ideas se aplican a todo, en cualquier momento y en cualquier lugar. El libro arranca con una premisa central, una idea que es tan potente que de verdad lo cambia todo. Maxwell nos dice que la capacidad de liderazgo es el factor pero más crítico para el éxito. En lo que sea. Ojo, no es solo un factor más en la lista, es el factor que lo decide todo. Según él, el éxito, ya sea personal o de un grupo, está amarrado, íntimamente ligado al liderazgo. Y esta idea, así de contundente, es la base de todo lo que vamos a explorar hoy. Bueno, entonces, si todo realmente depende del liderazgo, la pregunta del millón es obvia. ¿Qué es lo que de verdad hace a un líder? ¿Será que es tener un título impresionante en la tarjeta de presentación? ¿O saberse de memoria una enciclopedia? ¿O simplemente ser el primero en levantar la mano con una idea? Hoy vamos a desarmar esos mitos para llegar a los principios reales que Maxwell nos enseña. Empecemos con la primera ley, y para mí esta es quizás la más reveladora de todas, la ley del tope. Esta ley dice básicamente que la habilidad de liderazgo de una persona le pone un techo, un límite, un tope absoluto a su nivel de efectividad. Es una de esas ideas que, una vez que la entiendes, te cambia por completo la forma de ver el crecimiento, tanto personal como el de una organización. Para que esto quede súper claro, vamos con una historia increíble. Allá por los años 30, los hermanos Dick y Maurice McDonald eran unos genios. Abrieron un pequeño restaurante que fue un exitazo gracias a su sistema de servicio rápido. O sea, era una maravilla de eficiencia, como una línea de ensamblaje para hamburguesas. Podían servir un pedido en 30 segundos, algo que en esa época era de no creerse. Eran gerentes espectaculares, unos maestros para crear sistemas y optimizar hasta el último detalle. Y justo aquí es donde entra la ley del tope. Miren, el talento de los hermanos McDonald para la gerencia era un 10 de 10, sin duda. Pero su capacidad de liderazgo era, digamos, un 2. Podían manejar un negocio a la perfección, pero no tenían idea de cómo liderar una expansión. El problema no era lo que hacían, sino lo que no sabían ser. Su propia mentalidad, su falta de visión para buscar y formar a otros líderes, todo eso le puso un tope bajísimo a lo que podrían haber logrado solos. Y aquí es cuando la historia da un giro total con la llegada de Ray Kroc, un vendedor de máquinas para hacer malteadas. Kroc no era un genio de la cocina, para nada, pero era un líder. Cuando vio el restaurante de los hermanos, él no vio solo una hamburguesería que vendía mucho, vio una institución nacional, un futuro imperio global. Mientras los hermanos a duras penas lograron vender su concepto de franquicia a 10 personas, Kroc construyó un equipo, inspiró una visión y sacrificó su propio sueldo por años para hacerlo realidad. El tope de Kroc estaba en las nubes, el de los hermanos rozando el suelo. Y esto demuestra de una forma brillante el poder multiplicador del liderazgo. Imagínense esto, la dedicación al éxito, como la de los hermanos McDonald, es un 8 sobre 10. Si el liderazgo es un 1, la eficacia total está súper limitada. Pero si se logra subir esa capacidad de liderazgo a un 6, sin cambiar nada más, la eficacia se dispara a un 500%. Por eso es que, en momentos de crisis, las empresas no salen a buscar un mejor gerente, salen a buscar un nuevo líder. Muy bien, pasemos ahora a la segunda ley fundamental, la ley de la influencia. Esta ley va directo a la yugular de las ideas más equivocadas que tenemos sobre liderazgo. Nos obliga a preguntarnos, si el liderazgo no es un título o un puesto, entonces, ¿qué diablos es? Maxwell identifica 5 grandes mitos. Primero, el mito de la gerencia. Creer que liderar es mantener todo en orden, pero eso es administrar, no inspirar a la gente a cambiar. Luego, el mito del empresario. Pensar que ser un buen vendedor es ser un líder, pero convencer a un cliente es muy diferente a desarrollar un equipo. El mito del conocimiento. Asumir que la persona más inteligente del cuarto es el líder, pero la historia está llena de genios que no inspiraron a nadie. El mito del pionero, que dice que el primero en llegar es el líder, pero ir por delante no garantiza que alguien te esté siguiendo. Y el más grande de todos, el mito de la posición, la creencia de que un cargo, por arte de magia, te convierta en líder. Y esto nos lleva al meollo del asunto. El liderazgo es, en su estado más puro, influencia.
El caso de la princesa Diana es perfecto. En 1996, después de su divorcio, perdió el título de Su Alteza Real. Sin embargo, su impacto no solo no bajó, sino que creció. Su trabajo humanitario, sobre todo en la lucha contra las minas terrestres, influyó en líderes de todo el mundo y cambió políticas internacionales. La gente no la seguía por un título, la seguía por quién era ella y por lo que representaba. El título le dio una plataforma, sí, pero fue su influencia genuina lo que la convirtió en una líder por derecho propio. Esta cita del libro lo resume todo de una forma brutalmente honesta. El liderazgo no es algo que uno declara, es algo que se demuestra. No se trata de lo que uno dice que es, sino de si la gente, por su propia voluntad, decide seguirlo. Si uno mira para atrás y no hay nadie, no es un líder, solo está dando un paseo. Así de simple. Y esto nos conecta perfectamente con la tercera ley clave, la ley del proceso. A ver, si el liderazgo es una habilidad que se basa en la influencia, pues es obvio que no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de un crecimiento constante y a propósito. El liderazgo es como un maratón, no una carrera de 100 metros planos. La vida de Theodore Roosevelt es un ejemplo extraordinario de esta ley. Nació siendo un niño súper frágil, con asma y mala vista. Un día, su padre le dijo algo que le cambió la vida. Tienes la mente, pero te falta el cuerpo. Tienes que construir tu cuerpo. Y vaya que lo hizo. A través de una disciplina diaria de ejercicio, boxeo y de leer todo lo que caía en sus manos, se transformó por completo. Cada puesto que tuvo, desde jefe de policía en Nueva York hasta presidente, fue solo un escalón más en su proceso de aprendizaje. Él no nació líder, se construyó a sí mismo como uno, día tras día. Maxwell describe este camino como un proceso de 4 fases. Uno empieza en la fase 1, donde ni siquiera se da cuenta de la importancia del liderazgo. Luego algo pasa y llega la fase 2, el despertar, ese momento en que uno se da cuenta de que necesita crecer, normalmente cuando le dan una responsabilidad y nadie lo sigue. A partir de ahí empieza el trabajo intencional de la fase 3, leer libros, ir a seminarios, buscar mentores, y con el tiempo y la práctica constante se llega a la fase 4, donde el liderazgo deja de ser un esfuerzo y se convierte en algo natural, en un instinto. A mí esta analogía del boxeo me fascina, porque es la pura verdad. Un campeón no se hace bajo las luces del ring frente a miles de personas. Se hace en la oscuridad de la madrugada, en la rutina aburrida, en el entrenamiento duro cuando nadie lo está viendo. Con el liderazgo es exactamente lo mismo. Esos grandes momentos, las decisiones heroicas, son solo el resultado de una preparación diaria y disciplinada. El secreto del crecimiento de cualquiera está en lo que hace cada día. Entonces, si juntamos las piezas que hemos visto, ¿qué tenemos? Tenemos la ley del tope, que define nuestro potencial, la ley de la influencia, que define qué es realmente el liderazgo, y la ley del proceso, que nos dice cómo se desarrolla. No son ideas sueltas, son pilares que se sostienen entre sí y forman la base para cualquiera que aspire a ser un líder efectivo. Para poder elevar nuestro tope necesitamos más influencia, y esa influencia solo se cultiva a través de un proceso diario. Y así, con todo esto sobre la mesa, la pregunta final ya no es teórica. Sabiendo que el liderazgo pone nuestro techo, que se mide por la influencia y que se construye día a día, la única pregunta que de verdad importa es: ¿qué pequeña acción se va a tomar hoy para empezar a pagar el precio de ese crecimiento? Porque como ya vimos, el liderazgo no es un destino al que se llega, es un proceso que se vive.